Estos son los acontecimientos ocurridos durante el siglo XX al siglo XXI. La industrialización. La industrialización consiste en la producción de bienes a gran escala, mediante la utilización de máquinas accionadas por nuevas fuentes de energía. Se conoce como industrialización el proceso por el que un estado o comunidad social pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el desarrollo industrial y en el mundo que esta podrido representa en términos económicos el sostén fundamental del Producto Interior Bruto y en términos de ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población. Supone, además, una economía de libre cambio. El proceso de industrialización empezó cuando se liberó mano de obra del campo, gracias a las mejoras en productividad agrícola, obligando a la población a migrar a las ciudades. Estas mejoras de productividad se deben al desarrollo de la industria química. El crecimiento de las ciudades y los nuevos procesos productivos provocan cambios sociales, tales como el paso a la familia nuclear, la estandarización de los horarios laborales, el aumento de la importancia de las instituciones en la regulación de la vida económica y social, el individualismo y la competitividad, entre otros. La producción en masa de bienes deriva hacia un capitalismo agresivo, ya que requiere un incremento de ventas y reducciones de costos, entre otros. Imperialismo. Imperialismo es una relación entre países, generalmente en forma de un imperio, basado en ideas de superioridad y aplicando prácticas de dominación, que implica la extensión de la autoridad y el control de un estado o pueblo sobre otro. También puede ser una doctrina política que justifica la dominación de un pueblo o estado sobre otros. Habitualmente, mediante distintos tipos de colonización, de poblamiento, de explotación económica, de presencia militar estratégica, o por la subordinación cultural, aculturación. El sociólogo estadounidense Lewis Samuel Theuer identificó dos subtipos principales del imperialismo. El primero es el imperialismo regresivo identificado con la pura conquista, la explotación inequívoca, el exterminio o reducciones de los pueblos no deseados, y el asentamiento de los pueblos deseados en esos territorios. El segundo tipo, identificado por Theuer, es imperialismo progresista, que se basa en una visión cosmopolita de la humanidad, que promueve la expansión de la civilización a las sociedades supuestamente atrasadas para elevar los estándares de vida y la cultura en los territorios conquistados, y la asignación de la gente conquistada a asimilarse a la sociedad imperial. Aunque los términos imperialismo y colonialismo están muy relacionados, no son sinónimos. Los imperios han existido a lo largo de toda la historia, desde su mismo comienzo en la Edad Antigua, pero el uso del término imperialismo suele limitarse a la calificación de la expansión europea que se inicia con la era de los descubrimientos, siglo XV, y se prolonga durante toda la Edad Moderna y Edad Contemporánea, hasta el proceso de descolonización tras la Segunda Guerra Mundial. Regímenes totalitarios. Se conoce como totalitarismos a las ideologías, los movimientos y los regímenes políticos, donde la libertad está seriamente restringida y el Estado ejerce todo el poder sin divisiones ni restricciones. Los totalitarismos, o regímenes totalitarios, se diferencian de otros regímenes autocráticos por ser dirigidos por un partido político que pretende ser o se comporta en la práctica como partido único y se funde con las instituciones del Estado. Estos regímenes, por lo general, exaltan la figura de un personaje que tiene un poder ilimitado que alcanza todos los ámbitos y se manifiesta a través de la autoridad ejercida jerárquicamente. Impulsan un movimiento de masas en el que se pretende encuadrar a toda la sociedad, con el propósito de formar una persona nueva en una sociedad perfecta, y hacen uso intenso de la propaganda y de distintos mecanismos de control social y de represión como la policía secreta.
Globalización. La globalización es un proceso económico, tecnológico, político, social y cultural a escala mundial que consiste en la creciente comunicación e interdependencia entre los distintos países del mundo uniendo sus mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. La globalización es a menudo identificada como un proceso dinámico producido principalmente por las sociedades que viven bajo el capitalismo democrático o la democracia liberal, y que han abierto sus puertas a la revolución informática, llegando a un nivel considerable de liberalización y democratización en su cultura política, en su ordenamiento jurídico y económico nacional, y en sus relaciones nacionales e internacionales. Crisis económica. Como crisis económica se denomina la fase más depresiva que experimenta una economía en recesión. La economía es cíclica y, como tal, experimenta fluctuaciones constantemente, que pueden ser de recuperación y prosperidad, evoluciones positivas, o, por el contrario, de recesión y depresión, evolución negativa. Cuando los indicadores de las variables económicas empiezan a comportarse decrecientemente, al punto de llevar a los indicadores a pisar el terreno negativo durante 2 trimestres consecutivos, se considera que se ha entrado en un proceso de recesión. Una recesión es básicamente el decrecimiento de la economía de un país, y se manifiesta en un Producto Interno Bruto, PIB, de crecimiento negativo. Ahora bien, cuando la recesión se experimenta de una manera prolongada, pasamos a lo que se conoce en materia económica como depresión. La economía se comporta como un sistema, por lo tanto, las consecuencias de una depresión económica prolongada son un consumidor que compra menos, productos que no se venden, un productor forzado a dejar de producir, todo lo cual deriva en una industria que despide a sus trabajadores, y genera, por ende, desempleo, cierre de empresas, menor circulación de capital en el mercado, para, finalmente, conducir a lo que conocemos como crisis económica. Las crisis económicas pueden desencadenarse desde diversos sectores: industrial, energético, petróleo, inmobiliario, financiero, bancario, etc. Y se caracterizan por afectar de manera general el nivel de vida de las personas con caídas en el consumo y la producción, un alto índice de desempleo, recortes salariales, disminución del poder adquisitivo, recortes a subsidios, incremento de los impuestos, devaluación de la moneda, escasez de capitales y elevadas tasas de interés. Vea también devaluación. Las crisis económicas pueden afectar específicamente a la economía de un país, como ocurrió en la crisis que se desató en México en 1994 o durante la crisis bancaria de Venezuela, o, por el contrario, pueden sentirse a escala planetaria, como la que se desencadenó a partir del año 1929, y se extendió durante toda la década del 30, o como ha ocurrido a nivel global recientemente, con la llamada Gran Recesión o Crisis Económica Mundial de 2008. Conflicto por el petróleo. La década de 1970 marcó un punto de inflexión en la relación entre el petróleo y la energía. Fue una década en la que los levantamientos en Medio Oriente mantuvieron a Occidente en vilo por los barriles, lo cual dio lugar a la llamada petropolítica que han dominado desde entonces el escenario global. Primero fue la crisis de 1973, cuando los miembros árabes de la OPEP redujeron los suministros, en respuesta a la guerra de Yom Kippur. 6 años después, la revolución iraní provocó un segundo impacto en la oferta. A partir de entonces, la política exterior y económica quedaría inextricablemente entrelazada, a medida que los grandes estados industriales se apresuraban a permanecer cerca de sus proveedores, obviando a sus diferencias ideológicas, y en algunos casos, incluso yendo a la guerra. Tan desesperados estaban por garantizar el acceso a los combustibles fósiles.
Hoy ese ciclo familiar está llegando a su fin, y rápido. Un auge del gas de esquisto, shale gas, en Estados Unidos desde hace algunos años ha estado reescribiendo sutilmente la jerarquía de la producción petrolera, convirtiendo al mayor consumidor mundial de energía en su productor más importante, según la Agencia Internacional de Energía. Si añadimos a esta mezcla un patrón de crecimiento más lento en China, y nuevos descubrimientos de petróleo en otros lugares, y el precio del barril de crudo estadounidense ha caído 33% en lo que va del año. Aunque las oscilaciones de precios pueden haber sido rápidas y repentinas, las ramificaciones de un Estados Unidos energéticamente independiente probablemente se mantendrán en los años venideros, alterando el eje tradicional del poder a medida que el compromiso de la nación con un problemático Medio Oriente, rico en petróleo, comienza a decaer. Es más, una fuerte caída en el valor del petróleo hoy en día podría ayudar a Occidente a saldar viejas deudas mañana sin la necesidad de medidas punitivas tradicionales, como sanciones para estados rebeldes como Irán y Rusia, lo cual redefiniría el código de diplomacia internacional. ¿Por qué? Debido a que, a menos de $100 el barril, el precio del petróleo se vuelve más eficaz que los embargos. Con un presupuesto basado en un estimado de $135, los analistas reconocen que el bajo valor de 2014 del petróleo probablemente ha hecho que la planificación financiera de Teherán esté completamente fuera de línea. Al tener prohibido comerciar con los principales mercados del mundo y sin acceso al financiamiento en dólares, el menguante valor de la principal exportación de Irán tiene potencial para socavar la estabilidad del régimen actual, amenazando la promesa del presidente Hassan Rouhani de proporcionar empleo y crecimiento para la población juvenil del país. En Rusia, donde según informes el presupuesto apunta a los $100, el déficit solo exacerbará una economía que ya está al borde de la recesión gracias a las sanciones por su incursión en Ucrania. La nación ha renunciado a apuntalar el rublo y no puede seguir gastando sus reservas para compensar la diferencia sin propiciar un aumento en los precios al consumidor, que ya han alcanzado un alto de 3 años. La caída del petróleo no hará caer a todas las autocracias del mundo sin ayuda de nadie. Pero a partir de 2015, marcará el comienzo de una nueva era, una de la prosperidad doméstica inducida por el petróleo para Estados Unidos y un cambio en el balance energético del planeta. La OPEP, cuya influencia ha estado decayendo durante años, será menos relevante. El petróleo será más abundante y la tecnología verde será refinada para dar a los hidrocarburos una fuerte competencia. Si esos eventos llegan a ocurrir, podría ser el momento para que la petroparanoia estadounidense llegue a su fin. Atentado contra las Torres Gemelas. Ataque terrorista derriba las Torres Gemelas en Nueva York. 11 de septiembre de 2001. El World Trade Center era un complejo ubicado en la isla de Manhattan de Nueva York, Estados Unidos, donde se situaban las Torres Gemelas, dos grandes edificaciones diseñadas por el arquitecto estadounidense de origen japonés Minoru Yamasaki. Fueron destruidas por 2 aviones comerciales secuestrados en los atentados del 11 de septiembre de 2001, donde fallecieron 2.749 personas, sin contar las que fenecieron en otros sitios o en los aviones desdichados. Este ha sido el peor de los desastres en Nueva York hasta la fecha. El World Trade Center fue uno de los grandes símbolos del capitalismo financiero internacional. 430 compañías de 28 países, la mayoría pertenecientes al ámbito financiero, tenían oficinas arrendadas en los rascacielos. Entre ellas, por citar solo algunas, el Banco de América, Morgan Stanley, American Express o el grupo de crédito suizo.
Primera Guerra Mundial. Primera Guerra Mundial, 1914-1919, fue un conflicto bélico global centrado en Europa que comenzó en el verano de 1914. La lucha terminó a finales del año 1918. Este conflicto involucró a todas las grandes potencias del mundo, se reunieron en dos alianzas opuestas: los aliados, en torno a la Triple Entente, y los imperios centrales. En la Primera Guerra Mundial, más de 70 millones de efectivos militares, incluidos 60 millones de europeos, se movilizaron en una de las mayores guerras de la historia. Más de 9 millones de combatientes perdieron la vida, debido en gran parte a los grandes avances tecnológicos en potencia de fuego. Es el segundo conflicto más mortífero de la historia, solo superado por la Segunda Guerra Mundial. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Desde el 1871 hasta el 1914 Europa vivió lo que se ha dado en llamar la paz armada, que fue en extremo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones industriales europeas. Sin embargo, entre las grandes potencias existía mucho recelo, lo que les inducía a armarse constantemente. De allí el nombre que se le ha dado a este período. Causas de la Primera Guerra Mundial. 1. Tensiones entre las potencias. Los principales antagonismos internacionales eran los siguientes: entre Alemania y Francia por la rivalidad que dejó la Guerra Franco-Prusiana; entre Rusia y Austria por la hegemonía en la península de los Balcanes; entre Inglaterra y Alemania por la competencia comercial y colonial. Las fricciones políticas entre Inglaterra, Francia y Rusia, a causa de la respectiva expansión colonial, fueron también intensas, pero fueron dejadas de lado para dar paso a la configuración de alianzas internacionales. Aparte de las fuertes rivalidades coloniales, las potencias industriales se enfrentaron en el plano netamente económico. Lucharon entre sí por conseguir mercados para sus productos y retenerlos por conquista. 2. Alianzas militares y políticas para asegurar los resultados de su victoria sobre Francia. El canciller alemán Otto von Bismarck concibió un sistema de alianzas, basado en la estrecha colaboración entre Alemania y el Imperio Austríaco. A esta alianza se unió Italia, enemistada con Francia por la cuestión de Túnez, y así apareció la denominada Triple Alianza. Por su parte, Francia buscó aliados que apoyaran sus deseos de desquite. Como Rusia era adversaria de Austria en los Balcanes, se firmó la Alianza Franco-Rusa, a la que luego se unió Inglaterra al darse cuenta del enorme poder que estaba acumulando Alemania. De esta manera nació la Triple Entente o Entente Cordiale. Posible Tercera Guerra Mundial. La Tercera Guerra Mundial. El 7 de abril de 2017 fue el día en el que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó la más dura decisión de política exterior a lo largo de los 3 meses de su mandato. El gobernante ordenó lanzar 59 misiles de crucero Tomahawk contra la base aérea siria Shayrak, en la provincia de Homs. Esta medida fue tomada como represalia a un supuesto ataque químico en la localidad de Han Sheikhoun, en la provincia de Idlib. Según las autoridades estadounidenses, el ataque fue llevado a cabo por las fuerzas gubernamentales por orden de Damasco. Moscú calificó el ataque aéreo de Estados Unidos como un acto de agresión y suspendió el memorando conjunto con Washington sobre la prevención de incidentes en Siria. Lo sucedido minimizó la posibilidad de un reinicio de las relaciones bilaterales entre Rusia y Estados Unidos, pero ayudó a Trump a consolidar su posición en la escena doméstica. Así, la Casa Blanca decidió fortalecer su éxito con otra demostración de poder.
La Fuerza Aérea de Estados Unidos lanzó el 13 de abril por primera vez en la historia la bomba aérea no nuclear U-43, la madre de todas las bombas, contra un sistema de túneles subterráneos de Daesh, organización terrorista proscrita en Rusia y otros países, en Afganistán. En el marco de la operación, calificada de exitosa por el propio mandatario estadounidense, fueron eliminados unas decenas de terroristas. Además, la nueva administración de Estados Unidos está considerando la posibilidad de un ataque preventivo. Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. La Alemania nazi y el Imperio japonés desataron la Segunda Guerra Mundial con la intención de establecer, mediante la conquista militar, un dominio permanente sobre Europa y Asia respectivamente. Estos dos países eran los miembros más importantes de la Alianza del Eje, que estaba basada en el anticomunismo y la insatisfacción con el orden mundial después de la Primera Guerra Mundial. Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi buscaba la adquisición de un vasto y nuevo imperio de espacio vital Lebensraum, en Europa Oriental y en la Unión Soviética. El liderazgo nazi calculaba que la concreción de la hegemonía alemana en Europa demandaría entablar una guerra y comenzó a planificar una guerra europea a partir del día en que los nazis llegaron al poder a fines de enero de 1933. El imperio japonés seguía una política de conquistas militares que gozaba del apoyo de su emperador, la cúpula militar y muchos miembros de la élite culta que buscaban el dominio y la influencia de Japón en todo el este asiático y el Océano Pacífico. En 1936, Alemania y Japón formaron un frente anticomunista que apuntaba a la Unión Soviética. Ese mismo año la Italia fascista y la Alemania nazi formaron la Alianza del Eje, poco después de que Italia concretara su brutal y exitosa conquista de Etiopía. Japón inició su política de conquistas militares, invadiendo el territorio chino de Manchuria en septiembre de 1931. 6 años más tarde, en julio de 1937, Japón invadió a la propia China y así desató la Segunda Guerra Mundial en Asia. Después de incorporar a Austria y las tierras de los checos sin tener que recurrir a la guerra en 1938 y 1939, y habiéndose asegurado la neutralidad de la Unión Soviética, gobernada por el dictador Joseph Stalin, mediante un pacto de no agresión, Alemania invadió Polonia. La invasión del 1 de septiembre de 1939 inició la Segunda Guerra Mundial en Europa. Como habían permitido que la Alemania nazi destruyera el Estado checoslovaco de entreguerras, Gran Bretaña y Francia habían garantizado la integridad de las fronteras de Polonia en abril de 1939. Entonces respondieron a la invasión alemana de Polonia, declarándole la guerra a Alemania el 3 de septiembre. En un mes, las fuerzas alemanas y soviéticas conquistaron Polonia y dividieron el Estado polaco. El cese temporal posterior a la derrota de Polonia finalizó el 9 de abril de 1940 cuando las fuerzas alemanas invadieron Noruega y Dinamarca. Dinamarca se rindió ese mismo día. Noruega resistió hasta que, a comienzos de junio, las fuerzas alemanas pudieron ocupar todo el país. El 10 de mayo de 1940, Alemania comenzó a atacar Europa Occidental invadiendo Francia y los Países Bajos, Holanda, Bélgica y Luxemburgo, que eran neutrales. A fines de mayo, los Países Bajos quedaron bajo ocupación alemana. El 22 de junio de 1940, Francia firmó un armisticio con Alemania. El armisticio posibilitó la ocupación alemana de la mitad norte de Francia y permitió el establecimiento de un régimen colaboracionista en el sur con sede en Vichy. Del 10 de julio al 31 de octubre de 1940, los alemanes libraron, y finalmente perdieron, una batalla aérea contra Inglaterra, conocida como la Batalla de Gran Bretaña. Según los acuerdos con la Alemania nazi en 1939 respecto a la esfera de influencia, la Unión Soviética invadió Finlandia a fines de noviembre de 1939. Tras la Guerra Fría,
La Guerra Fría, 1947-1991, es el nombre que define las tensas relaciones durante más de 4 décadas entre Estados Unidos y sus aliados y la Unión Soviética y los suyos. ¿Por qué se le llama Guerra Fría? Se le denomina como Guerra Fría porque los Estados Unidos y la Unión Soviética nunca se enfrentaron directamente desde el punto de vista militar, a pesar de que las dos naciones eran las únicas superpotencias nucleares de la época, capaces de provocar la aniquilación de la humanidad. A pesar de que no hubo guerras directas, sí que hubo una gran tensión diplomática e incluso psicológica, y cuando hubo conflicto armado el enfrentamiento se hizo indirectamente, a través de países y movimientos revolucionarios, contrarrevolucionarios y guerrillas bajo la influencia de un país o el otro. ¿Cuáles fueron los conflictos más destacados? Los conflictos se produjeron a lo largo y ancho del planeta, en muchos casos llevando al límite la posibilidad de un enfrentamiento. El bloqueo de Berlín, 1948-49. La Unión Soviética bloqueó todos los accesos a Berlín Occidental con la intención de que esa parte de la ciudad cayese también bajo su control. Estados Unidos y sus aliados reaccionaron suministrando por vía aérea por más de un año unas 4,700 toneladas diarias de toda clase de suministro. El bloqueo concluyó porque la Unión Soviética se dio cuenta de que no iba a lograr su objetivo. La Guerra de Corea, 1950-1953. La crisis del Canal de Suez, 1956. La construcción del Muro de Berlín en 1961. La crisis de los misiles en Cuba en 1962. La Guerra del Vietnam, 1959-1975. La Guerra del Yom Kippur, 1973. Durante el conflicto que duró 3 semanas, los soviéticos suministraron a lo grande a los países árabes que atacaron Israel, mientras que Estados Unidos lo hizo con el país hebreo. La invasión de Afganistán, 1979-89. Los insurgentes afganos que lucharon contra los soviéticos recibieron cantidades ingentes de ayuda económica de actores tan dispares como Estados Unidos, China, Pakistán, Arabia Saudí y el Reino Unido. Guerra. Estados Unidos llama a Cuba la Segunda Guerra Mundial. Durante la Guerra Fría y numerosas intervenciones en forma de golpes de Estado, apoyo a movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos al golpe que derrocó al gobierno de Jacobo Arbenz en Guatemala en 1953, el golpe en Brasil del año siguiente, el apoyo a Pinochet en el golpe de Chile de 1973 o el respaldo a la Contra en Nicaragua en los años 80 y otros conflictos en Centroamérica y Sudamérica. La Guerra del Golfo. La Guerra del Golfo. El territorio de Kuwait perteneció históricamente a la provincia otomana de Basora en Irak. Protectorado británico de 1899 a 1961, desde su independencia. Tropas británicas y de la Liga Árabe impidieron su anexión por parte de Irak, país que nunca reconoció su independencia ni las fronteras que separaban a ambos estados. Tras la cruenta guerra que enfrentó Irak a Irán, el dictador iraquí, Saddam Hussein, reclamó a las petromonarquías árabes, como precio por la sangre árabe derramada en su lucha contra los iraníes, la condonación de su deuda externa, el aumento de su cuota de producción petrolífera y facilidades para crear un puerto de aguas profundas en territorio kuwaití. Tras el fracaso de las negociaciones y mal informado de la actitud americana, el embajador estadounidense en Bagdad manifestó que un conflicto entre Irak y Kuwait sería considerado por Washington como un problema bilateral. El 2 de agosto de 1990 las tropas iraquíes invadieron Kuwait. El fin de la Guerra Fría permitió el liderazgo norteamericano y el consenso en la ONU para frenar el expansionismo iraquí. El mismo día 2 de agosto, la ONU exigió una retirada inmediata e incondicional y la Liga Árabe condenó la agresión.
El 6 de ese mismo mes, el Consejo de Seguridad decretó un embargo contra Irak. El 25 autorizó el uso de la fuerza para hacer a Irak evacuar sus tropas y, finalmente, el 29 de noviembre, fijó el día 15 de enero como fecha límite para la evacuación de Kuwait. El 8 de agosto comenzó el despliegue de tropas norteamericanas y británicas y el 12, en medio de importantes divisiones, la Liga Árabe decidió el envío de tropas. Saddam Hussein intentó diversas tácticas para frenar el ataque militar: toma de rehenes entre los extranjeros que vivían en Kuwait, vincular su retirada a la de Israel de los territorios palestinos ocupados, llamar a la Guerra Santa contra el infiel. Finalmente el día 16 de enero se desencadenó la Operación Tormenta del Desierto, en la que participaron 800.000 hombres, de los que más de 500.000 fueron norteamericanos. Tras brutales y continuos bombardeos, el 24 de febrero las tropas de la coalición avanzaron alcanzando sus objetivos en solo 4 días. Los Estados Unidos no se decidieron a acabar con el régimen de Saddam Hussein y permanecieron inmóviles ante la represión de las rebeliones internas que surgieron en Irak contra su dictadura, kurdos en el norte y chiitas en el sur. En adelante, Irak quedó sometido a un régimen de sanciones de la ONU condicionado al desmantelamiento de su potencial de construcción de armas químicas y nucleares, y parte de su territorio al norte y el sur quedó como zona de exclusión aérea patrullada insistentemente por aviones anglo-norteamericanos. La falta de una solución definitiva al problema que planteaba el Irak de Saddam Hussein no menoscaba la importancia histórica de la Guerra del Golfo. Estados Unidos lideró totalmente la coalición como única superpotencia salida de la Guerra Fría. Países como Alemania y Japón no enviaron tropas pero costearon de forma importante la operación. La comunidad internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU tuvieron una gran unanimidad a la hora de enfrentar la crisis. El presidente Bush hablaba del nacimiento de un nuevo orden mundial. Calentamiento global. El término calentamiento global se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. Nadie pone en duda el aumento de la temperatura global. Lo que todavía genera controversia es la fuente y razón de este aumento de la temperatura. Aún así, la mayor parte de la comunidad científica asegura que hay más que un 90% de certeza que el aumento se debe al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por las actividades humanas que incluyen deforestación y la quema de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón. Estas conclusiones son avaladas por las academias de ciencia de la mayoría de los países industrializados. Cambios de temperatura. Cambios de temperatura en el 2011 comparado con promedios 1950-1980. Si se revisa el gráfico de las temperaturas de la superficie terrestre de los últimos 100 años, se observa un aumento de aproximadamente 0,8 C, y que la mayor parte de este aumento ha sido en los últimos 30 años. Las proyecciones a partir de modelos de clima fueron resumidos en el cuarto reporte del IPCC, Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, en el 2007. Indican que la temperatura global probablemente seguirá aumentando durante el siglo XXI, el aumento sería de entre 1,1 y 2,9 C en el escenario de emisiones más bajo y entre 2,4 y 6,4 C en el de mayores emisiones. Cambios de temperatura por el calentamiento global. Escenarios de cambios de temperatura por el calentamiento global. Un aumento de la temperatura global resultará en cambios como ya se están observando a nivel mundial. Podemos enumerar
1. Aumento de los niveles del mar. 2. Cambios en el patrón y cantidad de precipitaciones. 3. Expansión de los desiertos subtropicales. El aumento de la temperatura se espera será mayor en los polos, en especial en el Ártico, y se observará un retroceso de los glaciares, hielos permanentes y hielo en los mares. Otros efectos incluirían clima extremo más frecuente, lo que incluye sequías, olas de calor, huracanes y precipitaciones fuertes. Se esperan extinciones de especies debido a los cambios de temperatura y variaciones fuertes en el rendimiento de las cosechas. Se postula que si el aumento de la temperatura promedio global es mayor a ¼ comparado con las temperaturas preindustriales, en muchas partes del mundo ya los sistemas naturales no podrán adaptarse y, por lo tanto, no podrán sustentar a sus poblaciones circundantes. En pocas palabras, no habrán recursos naturales para sustentar la vida humana en las condiciones actuales.